Hola a todos y bienvenidos a The Explainer. Hoy nos vamos a meter de lleno en la 20ª edición de la Feria del Libro de Tandil. Y les digo, esto fue mucho más que un evento cultural. Se convirtió en un verdadero epicentro de algunos de los debates más intensos que está viviendo Argentina hoy. A ver, arranquemos con esta cita, porque creo que lo resume todo a la perfección. Bruno Cerone, en la inauguración, nos dio una clave que va más allá de la feria, que habla de nuestros tiempos. O sea, piénsenlo, en un mundo donde todo es ya, ahora, inmediato, parar la pelota y leer un libro, bueno, eso es casi un acto de resistencia, una pequeña revolución. Y miren la magnitud de esta fiesta. No es poca cosa, ¿eh? 20 años de historia. Y fíjense la colaboración, el municipio, la universidad, las librerías, los empresarios, todos juntos. Más de 100 autores presentando sus trabajos. Por eso me encanta cómo la definieron sus propios organizadores. Un refugio de la cultura. Es una imagen poderosa, sobre todo si pensamos en las librerías independientes como esos pequeños santuarios para las ideas. Y ahora sí, acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a ver cómo esta feria se transformó en un escenario para reescribir la historia, para sacar a la luz esas narrativas que fueron, digamos, convenientemente olvidadas por el relato oficial. Empecemos por ahí. Esta frase de Marcelo Balco es potentísima. Él nos propone mirar la historia no como algo estático, sino como un paisaje lleno de signos, de pistas que están ahí, esperando a que alguien las vea. Y él mismo contó cómo su búsqueda sobre el genocidio indígena en Argentina empezó así, por signos en su propia historia familiar, algo muy personal. Y acá está el origen de todo, fíjense, una imagen de su infancia, algo súper traumático, ver cómo una empresa maderera mataba indígenas para poder avanzar con su negocio. Esa experiencia, ese signo, fue el motor de todo su trabajo. Es un ejemplo increíble de cómo una memoria personal puede conectar con una herida colectiva y destapar verdades pero muy incómodas. Pero el trabajo de Balco no estaba solo en la feria, para nada. El historiador Diego Dower se metió con otro de los grandes silencios de la historia argentina. Él vino a desafiar uno de nuestros mitos fundacionales, esa idea de que Argentina es una nación exclusivamente blanca y europea. Y para tirar abajo ese mito, Dower nos da un dato que te vuela la cabeza. 30%. En la primera mitad del siglo XIX, casi un tercio de la gente que vivía en Buenos Aires era afrodescendiente. Entonces, la pregunta cae de Maduro, ¿dónde están? ¿Qué pasó con toda esa gente? Y acá está el nudo del asunto, según Doer. La respuesta es que no desaparecieron. No, fueron activamente borrados. El cuento oficial nos habla de guerras, de enfermedades, pero la realidad, dice él, es que los borraron de los censos, de los libros de historia. Incluso esa famosa idea del crisol de razas fue en realidad una herramienta para construir un país imaginario que se negaba a ver su propia diversidad. Una metáfora para blanquear la sociedad. Bueno, pero la feria no fue solo un viaje al pasado. También sirvió como una especie de laboratorio para analizar el poder ahora, en tiempo real. Y para eso, se metió a explorar las creencias, a veces las más profundas, y otras, las más extrañas de nuestros líderes. El periodista Juan Luis González, que escribió el libro Las Fuerzas del Cielo, intentó responder justamente a esa pregunta. En su charla planteó que para entender de verdad al presidente Javier Milei es fundamental, es central, analizar todo su costado místico y esotérico. Y la investigación de González nos muestra un panorama bastante particular. Desde una supuesta aparición de Dios que le encomienda ser presidente, hasta la comunicación con su perro muerto a través de una medium y sus clones, que, al parecer, tienen roles de gabinete. Pero lo importante acá, según el autor, no es si esto es cierto o no, sino que es imposible separar estas creencias de sus decisiones políticas, porque Milei se vería a sí mismo como un elegido en una batalla casi teológica entre el bien y el mal. Y esta es la conclusión política a la que llega González, que es muy fuerte. Si un líder cree que su misión es religiosa, divina, entonces el que piensa distinto no es un opositor político, es un representante del maligno. Y claro, eso cambia por completo las reglas del juego democrático porque con el mal no se debate. Ojo que el análisis de la relación entre fe y poder no se quedó solo ahí. La periodista Paula Vistañeno presentó su libro Te serviré, y en él expone cómo el Opus Dei, de acuerdo a su investigación, usa una fachada de fe para ejercer poder económico y un fuerte control social. Vistagnino describe un sistema que funciona casi como un manual de instrucciones. Primero, reclutan mujeres jóvenes y vulnerables. Después, las aíslan. Luego, las someten psicológicamente, convenciéndolas de que su misión divina es el servicio doméstico. Y el último paso,
la explotación laboral, sin salario, sin derechos, por décadas. La investigación es tan seria que terminó en la primera denuncia colectiva por trata de personas contra la Iglesia Católica en Argentina, una cara muy oscura de cómo la fe puede ser utilizada para explotar. Y el análisis del poder se pone todavía más oscuro cuando nos metemos a ver cómo se usa el sistema judicial para callar a los que protestan. Este fue el tema de la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, una de las autoras de Jujuy, Laboratorio de la Represión. Ella usa un concepto clave para explicar lo que pasó en Jujuy: punitivismo neutralizador. ¿Qué es esto? Bueno, en criollo, significa que ya no van solo por los líderes de las protestas. Ahora van por cualquiera, hasta el que pasaba por ahí. El objetivo, sembrar el miedo para que nadie más se atreva a protestar. Y ella advierte, ojo, que lo que se probó en ese laboratorio se está expandiendo a todo el país. Y para probar su punto, Gómez Alcorta muestra una fecha que es escalofriante. El 14 de diciembre de 2015, el mismo día. En Jujuy, Gerardo Morales ampliaba la Corte Provincial y a nivel nacional Mauricio Macri intentaba nombrar jueces de la Corte por decreto. Para la autora esto no es casualidad, fue una estrategia coordinada. Según la exministra, el objetivo era clarísimo: armar un poder judicial a medida para perseguir opositores y garantizar impunidad. El caso de Milagro Sala es el más famoso, claro, pero la estrategia se usa con cualquiera que moleste. El ejemplo extremo que se contó fue el de un abogado detenido por informar manifestantes sobre sus derechos constitucionales con un megáfono. Así de simple. Bueno, después de este recorrido por temas tan complejos, tan duros, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Bueno, la propia feria nos da la respuesta, y es una respuesta llena de esperanza. La palabra. El simple hecho de escribir, de contar, se convierte en la mejor herramienta de memoria y de resistencia. Ya sea contando la historia de los obreros de Tandil en los 90, como hizo Jorge Tripiana, o recuperando las voces silenciadas de la historia, como vimos con Balco y Dower. Porque al traer esas historias al presente, nos aseguramos de que no se olviden. Y así se construye un futuro con más conciencia. Al final, el mensaje de la Feria de Tandil es de esperanza. Como dijo el librero Javier Valdés, cada libro que abrimos es una puerta, una posibilidad de entender un poco más, de asomarnos a otros mundos. Es una herramienta clave para defender el pensamiento crítico que tanta falta nos hace. Y creo que la feria nos deja con esta reflexión final, que es para todos nosotros. En este mundo donde hay tantas historias peleando por ser la única verdad, la pregunta es, ¿cuáles elegimos escuchar y contar? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante defender hasta las últimas consecuencias estos espacios, como una feria del libro, donde todas esas historias pueden ser contadas? Gracias por acompañarnos en este Explainer.